Una cuerda se conecta a una barra en dos puntos, en el borde, es decir, a un ángulo θ de 40 grados, y en la mitad de la barra perpendicular. O sea que es la misma cuerda que está conectando a la barra en dos puntos. El peso de la barra es de 500 newton y la barra está a un ángulo beta de 15 grados con la horizontal. Tenemos una bisagra, la barra tiene cierta longitud y el espesor de la barra es pequeño. La pregunta es cuál es la tensión de la cuerda, cuál es el valor de la reacción horizontal de la bisagra y el valor de la reacción vertical de la bisagra. Pues iniciamos haciendo el diagrama de cuerpo libre de la barra. En este caso hay que definir el sistema, hay que notar que nos incluye la bisagra y que la cuerda, que es la misma cuerda, se debe cortar en dos ocasiones. Entonces, si en el extremo superior izquierdo yo considero, bueno, la reacción de la bisagra Rx, Ry, el problema menciona que la cuerda está conectada en el extremo derecho y a la mitad. Entonces, tendríamos una variable t y la misma variable t, dado que estamos hablando de la misma cuerda. Y claro, aunque tenemos aquí una polea, notemos que al estar el sistema en equilibrio estático, independientemente que demos la dimensión de la polea, la extensión de la cuerda es la misma al pasar por la polea. Aparte de eso, tenemos el peso de la barra y el peso pasa por el centro de masa, que recordemos que como es una barra de espesor pequeño, entonces la tensión que está a la mitad y el peso son concurrentes. Vean que me dan el peso, entonces voy a colocar directamente W. No hay necesidad de multiplicar por gravedad porque ya me dan el valor de W. Bueno, lo usual en estos casos que no nos dicen la longitud de la barra, entonces consideramos que tiene una longitud L, o pueden usar otras letras si lo desean. Las ecuaciones quedan expresadas o se formulan en términos de L, pero las respuestas no dependen de L. Voy a marcar algunos puntos, el punto A, el punto B, que es el centro de masa de la barra, el punto C. Aquí hay un ángulo θ. Notemos que la cuerda al conectarse a la mitad de la barra, el problema menciona que está a 90 grados. Debemos nuevamente recordar que en un problema que tenemos equilibrio estático, es decir, que no hay ni rotación ni traslación, podemos utilizar las dos condiciones de equilibrio. La sumatoria de fuerzas es igual a cero, la sumatoria de torques en cualquier punto es igual a cero. Lo normal, y esto es algo opcional, es hacer sumatoria de torques en un punto y luego plantear sumatoria de fuerzas en X y en Y. Digamos que voy a plantear sumatoria de torques en el punto A. Ahora lo hago en el punto A, puesto que ahí tengo dos incógnitas
pasando por él, entonces el torque de esas fuerzas en ese punto sería en cero, por lo tanto esas fuerzas no van a aparecer en mi ecuación. Pero claro, entonces tendría que calcular el torque de las otras tres fuerzas y veamos que aunque tenga la tensión, es decir, tenga la cuerda conectando en dos puntos, es decir, tengo la misma fuerza actuando dos veces, los torques se deben trabajar independientes. El torque de esta tensión va a ser bastante simple, puesto que el brazo de palanca es la distancia que va al punto donde está aplicado y que es perpendicular a ella. En este caso, esa distancia, dado que está conectado en la mitad, es L sobre 2. Por lo tanto, el torque de esta tensión va a ser la tensión que esté por L medios y el sentido de rotación en el punto A es, de acuerdo a la convención, es un torque positivo. Para el caso del peso, lo que tengo que considerar es que puedo puedo trazar su línea de acción y lo que quiero es una distancia que vaya desde el punto A y que sea perpendicular a esa línea de acción. En este caso, esta distancia, si esto es L medios y el problema mencionaba que había un ángulo beta, que es el que la barra forma con la horizontal, entonces esta distancia es L coseno de beta. L medio es coseno de beta y es el brazo de palanca del peso. Y que el peso en el punto A produce una rotación diferente o opuesta a la convención, por lo tanto el torque va a ser negativo. Menos W L medios coseno de beta. Para la tensión que actúa en el extremo, bueno, tengo dos opciones directas. Una es buscar el brazo de palanca, considerando, ¿no? Voy a dibujarlo un poco más acá. Buscar el brazo de palanca, que pues tendríamos que prolongar y ese brazo de palanca sería esa distancia. O una opción creo que es más práctica es descomponer una fuerza, una componente más bien que vaya a pasar por el punto A y una componente que no pase por el punto A. En este caso tendría una componente, este es coseno de teta y la otra es T seno de teta. Entonces el torque de la tensión sería el torque de la componente seno, puesto que la componente coseno va a pasar por el punto A y que el sentido de la rotación que produce en el punto A la componente T seno va a ser igual a la convención, por lo tanto el torque va a ser positivo. Tendría entonces más la tensión por el seno de teta multiplicado por el brazo de palanca de esa componente, que podemos ver que es la distancia que va desde A hasta la componente y que es perpendicular a ella, en este caso sería L. Y la sumatoria de torques, dado la condición de equilibrio estático, es igual a cero. Aquí la única incógnita sería T, L no lo conocemos, pero recuerden que puedo dividir toda la ecuación entre L y puedo despejar la tensión entonces. Notemos que para la tensión tengo que sacar un factor común, en este caso sería un medio más seno del ángulo y esto es igual
a 1/2 de W coseno de beta. Por lo tanto, la tensión es 1/2 de W coseno de beta sobre 1/2 más seno de teta. Y a partir de ahí podemos encontrar la tensión reemplazando los valores. Recordemos que en la barra lo que dan es su peso, o sea que lo que voy a reemplazar aquí es un valor de 500 newton. No tengo que multiplicar por 9.8, luego los ángulos y obtener el valor. ¿Qué haríamos para encontrar las reacciones? Bueno, para encontrar las reacciones, lo que podemos plantear es, número 1, sumatoria de torques en otro punto, o número 2, sumatoria de fuerzas. Y voy a irme por esa opción, pero voy a considerar los ejes horizontal y vertical como X y Y, y voy a decir sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Pero para hacer la sumatoria de fuerzas en X, entonces debo descomponer mis fuerzas en X y en Y. En ese caso pueden observar que la tensión que la tenía descompuesta en unos ejes, uno en el sentido de la barra y otro perpendicular, no me funcionan o no me ayudan. Debo tener una componente horizontal y una componente vertical. Y que en este caso el ángulo, este ángulo de aquí, es la suma de los dos, de teta y de beta. Por lo tanto, tengo una componente que es t coseno de teta más beta. Tengo otra que es t seno teta más beta. Lo mismo va a ocurrir con la tensión que está actuando en la mitad de la barra. Tendría una componente horizontal, una componente vertical. Lo que tengo es que identificar los ángulos, pero este ángulo sería beta. Tendría entonces, lo voy a marcar en azul, esta componente que sería t seno de beta y la otra que es t coseno de beta. Si vamos a sumar fuerzas, las horizontales son la Rx, la componente t seno de beta y la componente t coseno de teta más beta. Tendría entonces, voy a considerar positivos a la derecha, Rx más tensión seno de beta menos tensión coseno de teta más beta. Claro, como la tensión es conocida en el ejercicio anterior, entonces obtenemos que Rx sería tensión, factor común de coseno de teta más beta menos seno de beta. Ese resultado podría ser positivo o negativo, depende de los valores de los ángulos, pero si queda negativo, lo que quiere decir es que la reacción en X en realidad está dirigida hacia la izquierda, puesto que la dibujé a la derecha inicialmente. Si esto da positivo, quiere decir que la reacción en X, la dirección en la que se dibujó es la correcta. Si hago sumatoria de fuerzas en Y, esto sería 0, voy a tomar positivas las que van hacia arriba. En el caso del eje Y, lo que tenemos son la reacción en Y, el peso de la barra, la componente que lleva el coseno de beta y la componente de la tensión que lleva el seno de teta más beta. Queda entonces RY más tensión coseno, tensión seno, menos el peso W igual a 0. Igual aquí podemos despejar la reacción en Y, que sería W menos tensión coseno de beta
Aquí hay una corrección, es el ángulo es teta más beta. La componente esta de acá. Entonces la reacción en Y sería W menos tensión coseno de beta más seno de teta más beta. Con el valor obtenido de la tensión se reemplaza y se obtiene el valor numérico de la reacción en Y y de la reacción en X. Y aquí también, si al hacer este cálculo y hacer la evaluación obtenemos un valor negativo, pues quiere decir que la dirección real de la reacción vertical en la bisagra es contraria a la que hemos dibujado. O sea, si me da negativo es porque en realidad la reacción en Y va hacia abajo. Entonces lo único que les queda es hacer las evaluaciones, reemplazar los datos y decir cuánto es el valor numérico de la tensión y de ambas reacciones.